Con una cifra que no supera el 6%, la tasa de desempleo registró una variación al alza en el trimestre de diciembre-febrero, alcanzando el 5,9%, si es que se compara con el trimestre previo. Si hacemos una comparación de 12 meses, la cifra está a la baja. Bueno, queremos analizar el tema, el dato, y también desmenuzar un poco qué es lo que está detrás de esta cifra de desempleo. Estamos con el economista y académico de la Universidad Mayor, Tomás Flores. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Bienvenido. Encantado. Tomás, bueno, ya lo mencionábamos en la introducción, hay una variación leve al alza, si se compara con el trimestre anterior, pero en 12 meses baja el desempleo. Y me gustaría quedarme con esa mirada más de largo plazo, digamos, porque la economía en todo ese tiempo, en esos 12 meses, ha mostrado signos de desaceleración importante y seguimos creciendo bien poco. ¿Cómo se explica que el mercado laboral todavía esté, o este dato más bien, esté mostrando una cifra bastante buena en ese contexto? Bueno, yo te diría que son elementos puntuales, siendo, por cierto, una buena noticia que el desempleo no haya subido mucho, a pesar de que la economía esté creciendo entre 0 y 1%. Yo te diría que uno de los fenómenos es el gran impulso que generó este mini boom inmobiliario provocado por la reforma tributaria. Durante todo el año pasado vimos a la inmobiliaria haciendo publicidad de que compre su vivienda antes de que suba de precio por la aplicación de los nuevos impuestos, del IVA principalmente. Sí. Y eso generó una expansión de las ventas en ese sector y de la construcción que generó cerca de un poco menos de 80.000 nuevos puestos de trabajo. Por tanto, eso ayudó a que el desempleo efectivamente se mantuviera bastante bajo, a pesar de que el resto de la economía se estaba empezando a enfriar. Sí. Sin embargo, ese fenómeno llega a su fin. O sea, efectivamente, esa ventana que abrió la reforma tributaria para comprar vivienda se está empezando a cerrar y, por tanto, esos empleos se empiezan a desaparecer. Y por eso, para este año, las perspectivas son algo distintas de lo que ocurrió el año pasado. Claro, de hecho, si uno ve en el sector minero, por ejemplo, hoy día veíamos los datos ya desmenuzados y aparece una disminución brutal en 12 meses en el sector minero, cerca de 40.000 puestos de trabajo perdidos en ese sector. ¿Hay alguna manera de compensar esa pérdida de un sector tan importante como es la minería? Mire, yo creo que no es tan fácil. Son trabajadores bastante específicos, son trabajadores que no les es fácil tampoco irse a otras industrias y, por tanto, yo te diría que eso hace para este año en que tampoco va a haber mucho más gasto público, que durante el año pasado fue el principal combustible que tuvo la economía para crecer y generar empleo. Este año tampoco va a estar presente. Por eso es que yo creo que una alternativa que bueno, en parte está explicada por las medidas que se anunciaron hace un par de días atrás, es darle un impulso mucho mayor al sector de las concesiones. Las concesiones de obra pública no requieren aporte fiscal, son de financiamiento privado, pueden contratar una gran cantidad de mano de obra, es decir, parte de esa mano de obra que hoy día está perdiendo su empleo podría ser absorbida por concesiones de obra pública, por ejemplo, en ponerse al día en el plan de construcción de hospitales. Ahora, si nos quedamos con el titular, claro, aparece como un buen número, ¿no? El 5,9%, pero si uno empieza a ver el detalle de quiénes están trabajando o de qué manera están trabajando, el escenario cambia también un poco. ¿Qué tipo de trabajo es el que se está creando en el último tiempo que permite sostener este 5,9%? Bueno, la gran mayoría son lo que se denomina empleos por cuenta propia. Es decir, son personas que probablemente perdieron su empleo, ven que no hay mucho empleo disponible asalariado o con contrato y bueno, y salen a la calle a ganarse la vida. No tienen empleador, no tienen seguridad social, no tienen seguro de salud tampoco. Efectivamente desempeñan una actividad comercial en la calle, muchos de ellos. De hecho, casi 46.000 personas han ingresado a ese rubro, por así decirlo, en los últimos 12 meses, obteniendo efectivamente una renta producto de la venta de productos o alimentos en la calle. Eso ha sido mayoritario en los últimos meses. Y evidentemente es emprendimiento, pero es lo que se denomina emprendimiento por necesidad. No es este emprendimiento sofisticado que agrega valor o que o crea por oportunidad. Producto. Claro, el otro es emprendimiento por oportunidad, que es el que tú observas cuando las economías crecen mucho y hay oportunidades de negocio y bueno, eso motiva esa actividad. Acá no, es un emprendimiento por necesidad y por tanto la gran mayoría de los nuevos ocupados en las estadísticas del INE corresponden a esa categoría. Y en ese sentido, ese trabajo, ¿qué características tiene? Ya lo decíamos, digamos, lo que hace la actividad, pero en términos de contrato, por ejemplo, de protección social, de formalidad. Es la precariedad precario, total. ¿no? No, es la precariedad total. Es la precariedad total. No tiene empleador, no tiene seguridad social, no tiene, por tanto, una regulación que lo proteja en ningún contexto, como seguro de cesantía. De hecho, algunas de esas actividades probablemente no cumplen con las normas municipales.
y de ser sorprendido por carabineros son multados. Claro. Entonces sí, yo te diría que ese contexto en el que el mercado de trabajo se está empezando a desempeñar genera una preocupación creciente, porque hay allí un grupo importante de personas que bueno, está tratando de obtener un ingreso de una manera que nos da cuenta de un problema más profundo en el mercado del trabajo. O sea, el mercado laboral finalmente sí se está resintiendo, a diferencia de lo que dice el gobierno, porque han dicho, no, el mercado laboral está bien resiliente frente a una economía que se está desacelerando. Esa frase no es tan acertada, entonces no es tan precisa. Claro, yo creo que probablemente en un análisis más profundo, todos los indicadores nos muestran que si bien es cierto el desempleo hasta el momento no ha ocupado los principales titulares, sí lo va a hacer durante este año. Okay. Y para ello efectivamente deberíamos prepararnos. ¿Hasta dónde podría llegar la cifra de desempleo? ¿A qué niveles? 7%. Yo creo que cuando uno analiza la historia de Chile y ve periodos en los cuales el crecimiento fue muy bajo, y eliminamos estos efectos puntuales como el del sector inmobiliario, probablemente 7% es algo que vamos a ver durante este año. Tomás, la economía está en un proceso de desaceleración que además tuvo una constatación bien fuerte esta semana con el IPOM que entregó el Banco Central, con un crecimiento y un recorte de las proyecciones para este año bien duro. ¿Ese escenario que está dibujando el Banco Central es el escenario probable a tu juicio o podríamos ver una economía creciendo aún menos que eso? Yo creo que aún menos. Y de hecho vi un análisis en el cual se veía las proyecciones del Banco Central en los años anteriores, en que el error era sistemático de sobreestimar lo que finalmente ocurría. Pero eso es habitual de los bancos centrales, ¿no? Que son como más cautelosos en eso. Pero mira, ha sido más repetitivo en los últimos 3 años. Ya. O sea, efectivamente en los años anteriores, a veces los anteriores presidentes del Banco Central lograban en algunos casos apuntar con sus proyecciones más bajas lo que finalmente ocurría. No es común este error sistemático, de ser demasiado optimista o más optimista que el mercado. Pero sí, yo creo que lo más probable es que este año la economía crezca en torno a 1%, es decir, cerca de la mitad de lo que creció el año pasado. Y eso evidentemente va a generar el daño en el mercado laboral del que hablábamos entonces. Así es. Eso es lo que te genera, eliminando además este efecto puntual del sector inmobiliario, esta menor creación de empleo y por tanto el aumento de la desocupación. ¿Y estas medidas que se anunciaron esta semana, Tomás, podrían ayudar a reimpulsar la actividad económica como para frenar este descenso sostenido que hemos visto? Bueno, yo creo que las que tienen que ver con concesión, a través de ampliar la fuente de financiamiento para concesiones de obra pública, pueden tener un efecto importante, porque hay varias obras en concesión que ya tienen su evaluación técnica, ya tienen la evaluación financiera y probablemente solo necesitan que la burocracia finalmente les dé luz verde. Y podría con ello generar más empleo. No sé si logra neutralizar todo el efecto, pero va a ir en la dirección correcta. Las otras medidas de aumento de eficiencia de la economía son correctas, pero tienen un impacto en el mediano plazo. De hecho, las 3 más importantes involucran proyectos de ley. Y por tanto, eso va a tener un trámite que no ha ocurrido durante este año, pero sin duda que van en la dirección correcta. Tomás, hay otro tema que queríamos abordar también contigo. Hoy día aparece públicamente una propuesta hecha por Monseñor Alejandro Goich, obispo de Rancagua, quien nuevamente aborda el tema del salario ético. Es un tema que él ya había planteado anteriormente cuando propuso que debía llegar a 250.000 pesos. Le generó ahí una discusión también con Evelyn Matei en su momento y con otros economistas. Pero ahora él dice que esta cifra se quedó corta y que hay que llegar a 400.000 pesos. ¿Esa propuesta es viable desde el punto de vista económico? Porque claramente tiene muy buenas intenciones. No, por cierto. Yo diría que bueno, lo que fue la fuente de discusión en su oportunidad con la ex senadora Matei es la diferencia entre salario e ingreso. Yo sé que para el común de las personas parece lo mismo. ¿Te fijas? Pero salario mínimo es algo que efectivamente lo define la ley y que rige para las personas que tienen un contrato de trabajo. O sea, el mínimo que una empresa le puede pagar a un trabajador. Exactamente. Pero los pobres no son asalariados. Te fijas, los pobres no tienen contrato de trabajo. Los pobres no tienen un trabajo regular. Los pobres habitualmente viven en el mundo informal, por cuenta propia, vendiendo alimentos en la calle o bienes en la calle, o realizando tareas precarias que son efectivamente transitorias. Para esas personas, para los pobres, el salario mínimo no es una variable relevante. Entonces ese salario mínimo podría subirlo a 400.000 pesos y para ellos su realidad no cambiaría. Para ellos, para las personas más pobres, lo importante es el ingreso ético familiar.
efectivamente, que fue la propuesta que implementó el exministro Kast. ¿Y qué significa este ingreso? ¿Cómo lo diferenciamos del salario? Efectivamente, lo que hizo el actual diputado Felipe Kast es detectar de qué manera la persona o esa familia genera su ingreso, probablemente muy precario, y ver de qué manera el Estado le puede transferir dinero asociado a ciertas conductas de manera tal de garantizar un nivel mínimo de vida. Perfecto. Pero que esas conductas efectivamente vayan en favor de la familia misma, de manera tal de que crecientemente esa familia ya no dependa en el futuro de que el Estado le transfiera dinero. Tomás, por último, brevemente, pero para los grupos que sí se ven afectados por el salario mínimo, para aquellos que sí tienen trabajo y dependen de un empleador, ¿es factible subir a 400.000 pesos el salario mínimo? Lamentablemente no en las condiciones actuales. Habitualmente el salario mínimo tú lo observas en pequeñas compañías. En empresas grandes habitualmente el salario de ingreso es más que el mínimo, como el Estado, por ejemplo. Pero en empresas más pequeñas es habitualmente el salario de ingreso. Si a esas empresas tú les dices que tienen que pagar 400.000 pesos, probablemente esa pequeña empresa va a tener que despedir a algún trabajador, porque no es capaz, en las condiciones actuales de la economía, de poder enfrentar y poder pagar ese salario mucho más alto de lo que tiene hoy día. Bien, Tomás, te agradecemos muchísimo que hayas venido esta mañana. Muy Encantado. amable. Buen día. Muchas gracias. Bien, nos vamos a la pausa. Son las 8:29 y volvemos de inmediato con Mañana en Directo. No se vayan.